día de hoy vamos a hablar sobre el compliance y la responsabilidad penal de la empresa en Bolivia. En nuestra agenda el día de hoy tenemos 3 puntos. En primer lugar vamos a hablar sobre qué es el compliance y su importancia. En segundo lugar, sobre los programas de compliance y si estos son obligatorios a ser implementados en Bolivia. Y en tercer lugar vamos a hablar sobre la responsabilidad penal de la empresa. Compliance significa cumplimiento. Esta es una nueva dimensión del derecho que busca velar el cumplimiento normativo de sociedades y organizaciones. Como muchos deben saber, esta tiene una tradición y se ha originado en países anglosajones como ser Estados Unidos y Reino Unido y se encuentra en desarrollo en nuestra región. Distintos países de Latinoamérica han ido incorporando distintas normativas que buscan regular y exigir a las organizaciones que implementen programas de compliance. ¿Por qué es importante el compliance? Básicamente es importante porque busca prevenir riesgos de incumplimiento, así como evitar que las organizaciones y las empresas sean sujetas a sanciones civiles, administrativas e incluso sanciones penales. Por ejemplo, en Bolivia hace unos años recientemente se incorporó la figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, si es que una empresa se ve implicada en violaciones o incumplimientos normativos vinculados a delitos de corrupción, puede ser sancionada penalmente, ¿no? Eso sin contar también a los daños reputacionales que pueden tener las organizaciones por verse implicado en este tipo de delitos. Bueno, ¿qué es un programa de compliance? Es básicamente un sistema de gestión para el cumplimiento legal de la empresa o organización. En Bolivia, las organizaciones, las empresas no están obligadas a contar con un programa de compliance. Sin embargo, el año pasado, en febrero del 2023, a través de un decreto supremo, el gobierno aprobó una política de lucha contra la corrupción en la cual implementó por primera vez en Bolivia una definición de qué significa un programa de compliance. Lo que básicamente establece el decreto supremo es de que un programa de compliance es aquel conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones privadas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. En ese sentido, ha sido, como les mencionaba, la primera vez que se define, y si bien esta es una política, muestra más o menos cómo el gobierno va a ir implementando este tipo de figuras y haciendo pactos con el sector privado para empezar a exigir a las compañías, a las organizaciones que cuenten con un programa de compliance. Obviamente el programa de compliance tiene que estar diseñado de acuerdo a las características propias de cada empresa. No es lo mismo un programa de compliance de una empresa unipersonal al programa de compliance de una SA, ¿no? O de una empresa que cuenta con una casa matriz en el extranjero que seguramente va a exigir un programa de compliance más estructurado y con distintos tipos de políticas, ¿no? Y también obviamente depende del riesgo al que está expuesta la empresa, ¿no? No es lo mismo una empresa que opera en un sector financiero, por ejemplo, que está expuesta a riesgos, por ejemplo, también de lavado de dinero, a una empresa pequeña o familiar, ¿no? Que está en un rubro que no está tan regulado como otros. Entonces, obviamente, va a depender del sector en el que opera la empresa, del tamaño y la estructura de la organización. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos principales de un programa de compliance? Viendo también la definición que ha establecido recientemente la normativa. En primer lugar, es prevenir los riesgos de incumplimiento, detectarlos en un momento adecuado, y una vez de que se los detecta, también está en tercer lugar el contener o poder responder frente a esos riesgos, ¿no? Entonces, el programa de compliance va a estar compuesto de distintos elementos o políticas o procedimientos para poder prevenir, detectar y también contener y responder a estos riesgos de incumplimiento. Contar con un programa de compliance puede traer distintos tipos de beneficios para una organización o una empresa. Uno de estos es la prevención de operaciones ilícitas. Obviamente, el contar con distintas políticas y procedimientos, evaluaciones de riesgo, va a ayudar a la organización a prevenir que se cometan delitos de lavado de dinero, corrupción y otro tipo de delitos, ¿no?
podría decirse que esta es una de las principales beneficios de un programa de compliance. También está el evitar, obviamente, sanciones económicas, ¿no? En el caso de que la organización se vea expuesta o implicada en operaciones ilícitas, puede estar sujeta a sanciones económicas. Incluso, bueno, también podría generarse responsabilidad también para el representante legal o las personas que actúan en nombre de la compañía, obviamente. Otro de los beneficios es la facilidad de acceso al financiamiento público o privado, así también como inversiones de terceros. Esto es sumamente importante porque existen organizaciones que buscan invertir o dar financiamiento a otras organizaciones, pero que por sus políticas internas no pueden o únicamente pueden realizar este financiamiento a organizaciones que cuentan con un programa de compliance, ¿no? Porque una vez de que una organización busca financiar o invertir en otra, podría verse también expuesta a distintos riesgos, ¿no? Entonces, si uno cuenta con este programa, con un programa de compliance, puede facilitar incluso a la organización a acceder a estos financiamientos o inversiones. Otro de los beneficios también es el mejoramiento de la imagen corporativa. Hoy en día las organizaciones se han vuelto más conscientes socialmente, y no solamente los trabajadores, sino los mismos consumidores o clientes buscan comprar o adquirir los servicios de una empresa u organización que está comprometida con sus valores, con el medio ambiente, con los derechos humanos. Entonces, esto ayuda a mejorar la imagen corporativa de la organización, y así atraer no solamente clientes, sino también talento humano. Otro de los beneficios es la transparencia interna en la organización y obviamente frente a terceros, ¿no? Que existan distintos procedimientos que ayuden a verificar esta transparencia de que se está haciendo todo de acuerdo a la normativa, y también frente a terceros, ¿no? Para distintos tipos de, como decíamos hace un momento, obtener inversiones, o frente también al mismo gobierno, ¿no? Y que uno pueda demostrar que está haciendo o cumpliendo con todas sus funciones o realizando todas sus actividades de acuerdo a la normativa. Otro de los beneficios también es el cumplimiento con estándares legislativos para presentarse en licitaciones públicas, por ejemplo. Actualmente en Bolivia esta no es una exigencia, pero sí en otras jurisdicciones, y probablemente, como vamos a mencionarlo más adelante, sea un futuro requisito que vaya a ser exigido bajo la normativa boliviana, ¿no? En algunas otras jurisdicciones se requiere que las organizaciones que quieran contratar con el Estado, cuenten con programas de compliance para así poder ser adjudicadas. Y bueno, otro de los beneficios también está la posibilidad de realizar negocios globalmente. Como decíamos, esto influye frente a terceros. Alguna vez hemos visto clientes que han implementado programas de compliance porque sus socios extranjeros, sus partners que estaban obviamente en otros países, les exigían la implementación de un programa de compliance, y no tenían que buscar a otros socios, ¿no? Entonces, eso también permite a las organizaciones que puedan tener relaciones y negocios con otras empresas internacionales. ¿Cuáles son los pilares de un programa de compliance? Entre estos tenemos, en primer lugar, el apoyo y el soporte de liderazgo. En compliance se conoce algo como el tone of the top, que básicamente significa que la alta dirección dé el ejemplo de cómo debe implementarse el programa de compliance. Si es que la alta dirección o el gerente general no está involucrado o está comprometido con la implementación del programa de compliance, es muy probable que los colaboradores tampoco lo estén, ¿no? Entonces es importante que la alta dirección o el gerente general marque ese tono, ¿no? Cómo deberían los colaboradores implementarlo y comprometerse sobre todo con la implementación del programa. En segundo lugar está la supervisión, autonomía y recursos del oficial de cumplimiento. En primer lugar es importante hablar de que dentro de un programa de compliance, o normalmente lo que se acostumbra es designar a un compliance officer o oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento está a cargo de la implementación del programa de compliance, es responsable de la ejecución de evaluación de riesgos,
capacitación de las políticas, monitoreo y control de los procedimientos internos. En ese sentido, el oficial de cumplimiento tiene que tener un cierto tipo de independencia y autonomía. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso la alta dirección o personas que tienen cargos más altos que el compliance officer pueden verse involucrados en incumplimientos, ¿no? En ese sentido, el hecho de otorgar una independencia al oficial de cumplimiento va a hacer de que éste sea más imparcial y pueda realizar un informe o investigación en contra de cualquier tipo de colaborador en la organización. Otro de los pilares del programa de compliance es el establecimiento de un código de ética o de conducta. Básicamente este es un documento base sobre el cual van a girar todas las políticas y procedimientos internos. En este código de ética lo que normalmente se acostumbra incluir es los valores y los principios de la organización. Si es que esta no tiene claro exactamente cuáles son sus valores y principios, va a ser muy difícil elaborar las otras herramientas, ¿no? Entonces, tener este documento como herramienta base y principal es sumamente importante. Otro de los pilares también es la evaluación de riesgos. Antes de empezar a realizar todas las políticas y procedimientos, es importante que el compliance officer o la persona a cargo que se designe para realizar esto haga un levantamiento de los riesgos de incumplimiento a los que se puede ver expuesta la empresa u organización. En ese sentido, el compliance officer tiene que reunirse con cada una de las áreas para ver cuáles son los riesgos a los que podrían estar expuestos, y una vez identificados, establecer los controles para mitigar esos riesgos. Sobre la base de esa evaluación de riesgos, recién se podría, o lo ideal es de que se elaboren las políticas y los procedimientos que van a ser específicos para controlar y mitigar los riesgos. Otro de los pilares también está el entrenamiento y la comunicación. Acá también se incluye la socialización de las políticas y los procedimientos, porque de nada sirve tener todas estas herramientas si es que los colaboradores y los mismos directores o la alta dirección no lo conocen, ¿no? Entonces el compliance officer está a cargo también de socializar y difundir estas políticas y procedimientos internos. Y bueno, finalmente también es importante incluir en el programa de compliance el régimen disciplinario. Eso normalmente está incluido o mencionado en las políticas internas porque ahí es donde se acostumbra a señalar en qué casos en los casos de incumplimiento, qué tipo de sanciones podrían aplicar a los trabajadores. En Bolivia es importante vincular las políticas y los procedimientos al contrato laboral, porque de otra forma va a ser muy difícil poder implementarlo, ¿no? Es importante que el Ministerio del Trabajo, al momento de visar el contrato laboral, pueda hacer esta revisión y también validar de cierta forma todas estas políticas y procedimientos, ¿no? Sobre todo nosotros lo recomendamos a distintos clientes para que esto pueda ser verdadera o efectivamente ejecutable en la práctica, ¿no? Como mencionamos al principio de la presentación, en Bolivia las organizaciones o las empresas no están obligadas a implementar un programa de compliance. Sin embargo, la normativa boliviana exige a ciertas empresas que implementen sistema de gestión de riesgos de lavado de dinero. Obviamente, como decía, estas no son todas las empresas, únicamente existen ciertos sectores que están obligados a implementar este sistema de gestión de riesgos. Por ejemplo, está el sector financiero, que incluye a las entidades de intermediación financiera, las entidades de servicios financieros complementarios, los operadores del mercado de seguros y entidades que operan en el mercado de valores. Estas que forman parte del sector financiero son las que inicialmente o siempre han estado reguladas y deben implementar por el rubro, sobre todo en el que operan, sistemas de prevención de riesgos de legitimación de ganancias ilícitas. Posteriormente, la normativa incluyó bajo este
sistema o empezar a exigir a otras organizaciones al sector no financiero. Dentro de este sector no financiero están las notarias y los notarios de fe pública, los juegos de azar y casinos, y recientemente se incluyó bajo la normativa a las actividades y profesiones no financieras designadas, que incluyen a las empresas inmobiliarias, a las empresas que prestan servicios legales y de contaduría, que son entendidos como grandes contribuyentes. En ese sentido, tanto este sector financiero y este sector no financiero, que incluye a los sujetos que recientemente mencioné, tienen esta obligación de implementar sistemas de gestión de riesgos. Estos indirectamente podrían entenderse como un programa de compliance, ¿no? Porque buscan prevenir los riesgos de lavado de dinero. Incluyen, como mencionábamos hace un momento en los pilares de un programa de compliance, una evaluación de riesgos que tiene que realizar la compañía, establecer distintos tipos de políticas, ¿no? Políticas de debida diligencia, políticas de conoce a tu cliente. Entonces, de cierta forma marcan una línea, ¿no? de quienes tienen que cumplir o implementar un programa de compliance bajo la normativa boliviana. Esto obviamente va a ir, recientemente se aprobó una resolución de la UIF que establece que, o prevé que progresivamente va a ir incluyendo a otros sectores y a otras áreas bajo esta normativa de lavado de dinero, ¿no? Entonces es muy probable que a mediano plazo se incluyan otros sectores que también deban implementar este tipo de sistemas de gestión de riesgos. En ese sentido, de acuerdo a la normativa boliviana, más sectores van a formar parte y se va a ir generando una cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, ¿no? Así que eso es súper importante que todos ustedes lo conozcan. Ahora vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad penal de la empresa. Como decíamos a un inicialmente, bueno, en Bolivia no estaba regulada la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto fue recientemente implementado a través de la Ley 1390 de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, el 2021. Bueno, ¿quiénes pueden ser responsables por responsabilidad penal? Únicamente aquellas organizaciones que puedan llegar a cometer delitos de corrupción, ¿no? Esto solamente es aplicable en caso de hechos de corrupción. Una empresa puede ser susceptible de responsabilidad penal si el acto de corrupción es cometido por, en primer lugar, cualquier tipo de órgano o representante autorizado para la toma de decisiones o con facultad de administración. Es decir, por ejemplo, la junta directiva, el gerente general o el representante legal. También una persona jurídica puede ser susceptible de responsabilidad penal en el caso de que el hecho de corrupción sea cometido por personas que no sean representantes, pero que su actuación, haya sido ratificada, expresa o tácitamente por algún órgano de la organización. Y en tercer lugar, quienes también podrían implicar a la organización en algún tipo de responsabilidad penal son aquellas personas que actúan bajo la dirección o supervisión de los órganos o representantes autorizados. Un ejemplo de este tipo de personas son, por ejemplo, los consultores. Es por eso que es importante que la organización, al momento de contratar, por ejemplo, abogados o consultores externos que van a representar a la organización, se haga, por ejemplo, una debida diligencia o se conozca a quienes van a actuar en nombre de la organización, porque de lo contrario, en el caso de que el consultor se ve implicado en algún hecho de corrupción, podría implicar o acarrear responsabilidad penal de la empresa. Como bien mencionamos, si bien la responsabilidad penal es aplicable únicamente en delitos de corrupción, la normativa establece que solamente en ciertos tipos de delitos de corrupción una empresa podría ser susceptible de responsabilidad penal. Uno de estos delitos es el delito de contratos lesivos al Estado. También podría ser susceptible de ser responsable penalmente una empresa por la comisión del delito de cohecho activo,
incumplimiento de contrato con el Estado, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y también por el delito de sociedades o asociaciones ficticias o simuladas. Únicamente en estos 6 delitos, una empresa o una persona jurídica podría verse implicada en casos de responsabilidad penal. Obviamente existen distintos tipos de sanciones que son aplicables a la persona jurídica y bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre cada una de estas, es importante también tomar en cuenta que la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente a la responsabilidad penal de la persona natural. Lo que establece la normativa boliviana es de que si es que por alguna razón no se llegase a determinar quién ha sido el responsable o quién ha cometido específicamente el delito de corrupción, eso no implica que no se va a investigar y sancionar penalmente a la empresa y viceversa, ¿no? Si es que por alguna razón no se llegase o no se sanciona a la empresa o a la persona jurídica, eso no significa que no se vaya a investigar o a procesar individualmente a la persona natural. ¿Cuáles son las sanciones aplicables o que podrían ser impuestas a una persona jurídica en el caso de verse implicada en un delito de corrupción? En primer lugar, tenemos a la pérdida de la personalidad jurídica. Esto básicamente implica de que la persona jurídica se va a ver imposibilitada de continuar operando definitivamente, ¿no? Eso implica la pérdida de fuentes laborales y que todos los trabajadores pierdan su trabajo, ¿no? En ese sentido, los riesgos a los que se podría ver expuesta a una compañía en el caso de ser vinculada a un delito de corrupción son realmente graves, ¿no? Entonces, por eso que nosotros recomendamos y hablamos sobre la importancia de implementar un programa de compliance, porque esos son los riesgos a los que la empresa podría verse expuesta. Otro tipo de sanción aplicable son las sanciones económicas, ¿no? Acá están las multas sancionadoras, también está la pérdida de beneficios estatales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que la organización pueda participar de algún tipo de beneficio estatal o de alguna exención, por ejemplo, en el pago de impuestos o acceder a ciertos créditos. Otra de las sanciones aplicables son las sanciones prohibitivas. Entre estas se encuentra, por ejemplo, la suspensión parcial de actividades, que a diferencia de la pérdida de la personalidad jurídica es solamente una suspensión temporal, ¿no? Por la cual la empresa no va a poder prestar sus servicios por un periodo de tiempo en específico. Otra de las sanciones prohibitivas es la prohibición de realizar actividades, como ser, por ejemplo, la participación en licitaciones públicas. Y, bueno, en cuarto lugar, o como otro tipo de sanción, se encuentran las sanciones reparadoras. Entre estas, la normativa incluye la implementación de mecanismos de prevención. Este tipo de sanción es un poco discutida, ¿no? Porque esto no debería ser como, o bajo mi criterio igual, no debería ser entendida como una sanción, sino que debería ser implementada de forma preventiva, ¿no? No después de que se ha cometido un delito, sino antes para la prevención y que ese tipo de acto de corrupción, por ejemplo, no suceda. Pero bueno, la normativa lo establece como un tipo de sanción. En ese sentido, la organización que se ve involucrada en un hecho de corrupción va a tener que implementar como ser un programa de compliance donde se evalúen distintos riesgos y se pueda buscar de cierta forma de que ese delito que se ha cometido no vuelva a suceder o no se vuelva a cometer. Continuando, creo que es importante en este punto que también conozcan que la ley 1390, que es la normativa por la cual se implementa la responsabilidad penal de la persona jurídica, también incorpora la figura de colaboración eficaz. La colaboración eficaz básicamente implica que el fiscal pueda solicitar que una persona o se prescinda la acción penal sobre aquella persona que está siendo imputada porque llega a
colaborar de cierta forma a la investigación para poder averiguar ciertos elementos importantes en la investigación o que puedan implicar a otra persona, ¿no? Siempre y cuando este colaborador o persona que brinde información al Ministerio Público, cuya responsabilidad no sea igual o mayor a la de la persona que está buscando ser implicada, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que establece la normativa es de que la información que se debe proporcionar al Ministerio Público debe contener ciertos requisitos o elementos, ¿no? En primer lugar, esta información debe evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito o disminuir sustancialmente la magnitud o el efecto de su ejecución. Asimismo, tiene que impedir o de cierta forma neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta información también debe ayudar o colaborar a que se pueda conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito o las circunstancias en las que se planificó el delito. Y en tercer lugar, la información debe ayudar a identificar a los autores y partícipes del delito cometido o por cometerse, o también poder identificar a los integrantes y su funcionamiento, ¿no? Con el fin de desarticular esta organización o detener a uno o varios de los miembros de la organización. En ese sentido, deben cumplirse con todos estos elementos o requisitos para que así la persona que va a actuar como colaborador eficaz pueda verse liberado de responsabilidad, ¿no? Solo en ese caso el juez va a declarar extinguida la acción penal o va a suspender el proceso debido a que el colaborador va a brindar todo este tipo de información. Si esta información cumple con los requisitos mencionados, recién el juez confirmaría la extinción de la acción penal. Recapitulando un poco de lo que vimos el día de hoy, bueno, un programa de compliance es aquel sistema de gestión de riesgos que tiene por fin principalmente prevenir riesgos de corrupción, poder ayudarnos a identificarlos y también a contenerlos, ¿no? En ese sentido, la importancia o uno de los aspectos más importantes de su implementación es poder mitigar todos los riesgos a los que podría verse expuesta la organización. Como hemos visto actualmente en Bolivia, está vigente la responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, de que cualquier organización podría verse expuesta a riesgos de corrupción e incluso a responsabilidad penal, ¿no? En ese sentido, es importante también identificar el nivel o los índices de corrupción. Actualmente en Bolivia somos un país con un índice alto de corrupción y tomar en cuenta el entorno en el que nuestra organización o nuestra empresa se desenvuelve nos da una idea de qué es lo que deberíamos implementar o incluir en nuestro programa de compliance, ¿no? Como también mencionamos, si bien en Bolivia las empresas no están obligadas a implementar el programa de compliance, existen ya ciertos sectores que están regulados por la normativa de legitimación de ganancias ilícitas, como ser el sector financiero y el sector no financiero, incluyendo a las actividades y profesionales no designadas. En ese sentido, como hemos visto que la normativa ha empezado a hacer distintos cambios en los últimos años, es muy probable que distintos sectores se vayan incluyendo en el sector no regulado, ¿no? Eso quiere decir que poco a poco las organizaciones van a empezar a estar reguladas y de cierta forma implementar estos programas de compliance, ¿no? Así que es importante que vayamos empapándonos un poco sobre qué es el compliance, cuál es su importancia y, bueno, sobre todo identificando estos distintos riesgos a los que podríamos vernos expuestos, ¿no? Bueno, muchas gracias.